Tu cerebro está exhausto y no lo sabes. Mira, voy a ser honesta contigo. Tu mente no está rota, solo está agotada. Y lo peor es que ni siquiera lo notas. Te levantas cansado, te distraes con facilidad y confundes estar ocupado con estar vivo. Tu cerebro está funcionando como un celular que nunca apagas, siempre encendido, pero cada vez más lento. Hoy voy a mostrarte cómo reiniciar tu cerebro de verdad, sin retiros espirituales ni frases motivacionales. Solo ciencia, conciencia y práctica. Si quieres recuperar tu energía mental, quédate conmigo. ¿Por qué tu cerebro está tan cansado? No es flojera, no es falta de disciplina. Es que tu cerebro no fue diseñado para vivir en alerta constante. Cada sonido, cada mensaje, cada decisión activa tu sistema de supervivencia. Estás procesando miles de microdecisiones al día y eso agota tus recursos mentales. De hecho, los estudios demuestran que tomamos entre 35.000 decisiones diarias. La mayoría son insignificantes, que ver, que responder, que ignorar. Pero tu cerebro no distingue entre lo trivial y lo importante. Todo cuesta energía para él. Cada notificación, cada pequeña interrupción activa una descarga de cortisol, la hormona del estrés. ¿Sabes qué pasa cuando eso se repite miles de veces? Tu mente se apaga, empiezas a vivir en piloto automático, sin darte cuenta que ya no estás realmente viviendo. Lo invisible que te drena. Tu cerebro no solo se cansa por pensar, se cansa por todo lo que reprime, por las conversaciones que evitas, los pensamientos que esquivas y las emociones que escondes bajo la productividad. Eso también consume energía mental. Piensa en esto, cada pestaña abierta en tu navegador consume RAM, ¿cierto? Tu cerebro funciona igual. Cada preocupación no resuelta, cada luego lo haré, cada duda sin cerrar está ocupando memoria en segundo plano. Cierra procesos mentales abiertos, escribe lo que te preocupa, enfréntalo con valentía o suéltalo sin culpa, no porque sea filosófico, sino porque es biológicamente liberador. El descanso no es dormir. Dormir no es lo mismo que descansar. Puedes dormir 8 horas y despertar mentalmente exhausto. El verdadero descanso no ocurre cuando cierras los ojos, sino cuando cierras el ciclo del estrés. ¿Cómo lo haces? Desconectando de lo que te mantiene hiperactivo. Camina sin articulares, respira sin mirar el reloj. Haz algo sin propósito simplemente porque quieres hacerlo. Tu cerebro necesita tiempo tranquilo para volverse útil otra vez. Un estudio en la Universidad de Stanford mostró que las personas que permiten a su mente divagar creativamente son hasta 60% más creativas. No es pereza, es mantenimiento mental. Pero hay algo que más nadie te dice. Cuando tu mente divaga, no se apaga, se reordena. Esa aparente distracción activa una red neuronal llamada red por defecto. Es una zona del cerebro que solo se enciende cuando dejas de forzarte a pensar. Ahí es donde tu mente conecta ideas que nunca habías relacionado. Es donde se reparan las emociones, donde se procesan los resultados y donde aparecen las soluciones que no podías ver mientras estabas ocupado buscándolas. Por eso a veces una caminata sin propósito resuelve lo que horas de trabajo no pudieron. No es magia, es neurociencia. Tu cerebro necesita momentos sin dirección para reencontrar su dirección. Así que la próxima vez que sientas culpa por no estar haciendo algo, recuerda esto. No estás perdiendo el tiempo, estás dándole a tu mente el espacio que necesita para volver a funcionar en su mejor versión. Reentrena tu cerebro para el silencio. Tu mente ya no soporta el silencio porque lo asocia con incomodidad, pero ahí es donde se repara. Cuando te quedas en silencio, tu cerebro empieza a procesar lo que no ha podido dirigir durante el ruido. Haz esto. Apaga todo. Siéntate sin música, sin teléfono, sin distracción alguno. Solo 2 minutos. Al principio será incómodo. Después de unos días sentirás algo que habrías olvidado, tu presencia. Desintoxicación mental digital. Tu cerebro necesita silencio, pero no puede alcanzarlo si sigues expuesto al ruido invisible.
de la información digital constante. No se trata de apagar todo, sino de elegir conscientemente a qué le das tu atención. Cada scroll, cada video, cada titular activa una microdescarga de dopamina, pequeñas dosis de placer que te hacen sentir estimulado, pero que en realidad te roban la capacidad del disfrute profundo. Haz una desintoxicación digital aunque sea por 24 horas, no para desconectarte del mundo, sino para volver a conectar contigo mismo. Apaga el teléfono al menos 1 hora antes de dormir y durante ese tiempo observa cómo cambia tu mente. El ruido aparece primero, pero justo después llega algo más poderoso, la claridad. Tu mente no necesita más contenido, necesita espacio para crear el suyo propio. Reprograma tu diálogo interno. La forma en que te hablas determina la calidad de tu mente. Tu cerebro escucha todo lo que piensas, aunque no lo digas en voz alta. Si repites, no puedo más, tu sistema nervioso responde con tensión. Si dices, esto me está desafiando, tu cerebro activa la corteza prefrontal, la zona que busca soluciones. No se trata de pensar positivo, se trata de reentrenamiento lingüístico del sistema emocional. Empieza a usar palabras que expandan tu percepción, no que la limiten. Cambia, tengo que hacerlo, por elijo hacerlo. Cambia, esto me agota, por esto me reta. Cambia, necesito controlarlo todo, por puedo adaptarme a esto. Parece simple, pero tu lenguaje es un software. Si cambias las palabras, cambias el sistema operativo mental. Recupera tu ritmo biológico. La mente no se recupera solo con silencio o descanso, sino con ritmo. Tu cuerpo y tu cerebro funcionan como un reloj biológico. Y cada vez que lo ignoras, comiendo sin horarios, durmiendo tarde, trabajando sin pausas, confundes al sistema completo. Tu mente necesita ciclos claros de actividad y recuperación. Trabaja intensamente 90 minutos y luego descansa 15. Camina, respira o simplemente cambia de entorno. No es una pérdida de tiempo, es sincronización neurofisiológica. Tu creatividad, tu memoria y tu claridad dependen del ritmo, no del esfuerzo continuo. No somos máquinas, somos sistemas biológicos y los sistemas necesitan pulsar, no rendir sin fin. El reinicio. Reiniciar tu cerebro no es borrar lo que eres, es volver al punto donde tu mente trabaja contigo y no contra ti. El silencio, lenguaje, ritmo, descanso, atención, todo se reduce a una sola cosa. Recordar que tú sigues teniendo el control del sistema. Hazlo de forma sencilla. Apaga las pantallas, camina sin rumbo, habla contigo con amabilidad. Haz algo sin buscar productividad. Si haces esto de forma constante, tu mente se limpiará, tu cuerpo se sincronizará y tus pensamientos empezarán a sentirse ligeros otra vez. No porque el mundo se haya vuelto más simple, sino porque tú aprendiste a pensar con calma dentro del caos. Si llegaste hasta aquí, comparte el video con alguien que necesite escucharlo. Dale like, suscríbete y cuéntame, ¿cuál será tu primer paso para reiniciar tu mente hoy?